Mario, doctor Mario, Muchas gracias. Salud. Hola, aló, ¿ustedes me ahí, escuchan? ahí ya sí, ahí lo escuché, yo lo escucho, ¿lo escuchan los demás? Sí, lo escuchamos. Sí, Sí, doctor. avance por favor, sí, Mario. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo al doctor Estupiñán, a la profesora Rosa y a todos los demás panelistas y asistentes. Nosotros, No lo escuchamos, Mario. Aló, no lo escuchamos. No se escucha, sí. No se escucha. Mario, no lo escuchamos. Si querés, revisemos a ver el problema de sonido y si querés podemos que pase otro panelista mientras tú revisas lo de sonido, por favor. Yo creo que tiene problemas de internet porque se acabó de salir del Zoom. Entonces, pues dale paso a otro panelista. Sí, entonces el tercer panelista, pasemos al ingeniero David. Ingeniero David. ¿Me escuchan? Ah, sí, Mario, ahí Sí, sí. bueno. Voy a apagar el sonido, perdón, la cámara. ¿Está bien? Sí, está bien con cámara, quitando cámaras se puede mejorar la cosa. Perfecto, Mario. Bien, bueno, les comentaba Buenas que... tardes para todos, para No, el David, doctor perdón, Leiva David, y a David, todos. escúchame, ¿Aló? escúchame que ya el doctor Mario ya solucionó. Entonces, va Mario y después sigues tú. Qué pena, David. Bueno, ok, Gracias. perfecto. Sigue Mario. Ok, bien, nosotros consideramos que los avances más importantes de estos PDAs es que pone sobre la agenda de desarrollo público el tema de la extensión agropecuaria. Este tema, de alguna forma, había estado traslapado por otros factores más importantes en el desarrollo del país y creo que esta ley y estos PDAs vuelven a poner sobre un plano principal el tema de la extensión agropecuaria en Colombia. Por otro lado, yo pienso digamos, hay una claridad metodológica en este momento, como decía el doctor Estupiñán, hay un periodo de aprendizaje, pero creo que en este momento hay una claridad metodológica de cómo se hace un PDA y un portafolio bastante amplio de herramientas metodológicas para realizarlo. Yo creo que los avances hubiesen podido ser más si no se hubiera tomado la determinación de realizar o formular unos nuevos PDAs con los nuevos gobernadores. ¿Verdad? Si de pronto esos PDAs que estaban antes formulados se hubieran prolongado, pues yo pienso que en este método pudiéramos tener más, pero digamos que creo que eso atrasa, pero de alguna forma le da un grado de autonomía a los nuevos gobernantes para avanzar en este tema. Mire, en cuanto a las limitantes que nosotros encontramos en el tema de los PDAs, yo pienso que la primera, son tres rápidamente. La primera tiene que ver con el tema de la información, la disponibilidad de información. Encontramos información agroclimática, en mayor o menor grado, depende de los departamentos, pero existe. Pero a nivel de capacidades organizacionales, a nivel de las capacidades técnicas, estratégicas, financieras de las organizaciones de productores, es muy escasa esa información. También a nivel de información de las capacidades institucionales o de los sistemas de extensión institucional o de asistencia técnica, que era lo que había antes, tampoco hay información. Entonces, si tú tienes un documento, un plan que básicamente lo que está buscando es fortalecer capacidades en las organizaciones y en las instituciones y no tienes información, ahí hay una limitante importante. El otro tema fue que hubo dificultades financieras para realizar todos los ejercicios de participación que un plan de estos requiere. eh, y adicional a eso, pues las comunidades y las organizaciones de productores estaban agotadas de tanta reunión. O sea, hay unos procesos de desarticulación institucional y privada, etcétera,
que llevan a que los campesinos estén en talleres pues casi semanales, y eso agota. Entonces eso generó ciertas limitantes a la hora de formular el PDA. Finalmente, un tercer limitante tiene que ver con la resistencia al cambio de enfoque. Hay muchos técnicos, incluso muchos productores que se resisten, pero más sobre todo es en el tema institucional, se resiste a un cambio de enfoque y pretenden que los PDA siga siendo un ejercicio agronómico exclusivamente, ¿verdad? Entonces, eso de meter el tema de participación, de fortalecer tejido social, de meternos un poquito con la comercialización, pero sobre todo el tema de fortalecimiento organizacional y tejido social, a veces genera resistencia. Y finalmente, los retos, que me parece que son dos, o tres más bien, tienen que ver. El primero, yo creo que a estos PDAs, uno de los retos es articularse institucionalmente. O sea, estos PDAs necesitan una articulación institucional por el nuevo enfoque que se tiene. Estos PDAs necesitan que la Secretaría de Agricultura se articule con la de Desarrollo Económico, con la de Inclusión Social, con la ambiental, ¿verdad? Para que responda a ese enfoque tan complejo que le han puesto. Otro reto, yo pensaría que también hay que articular a estos ejercicios de PDA a otros actores, como la cooperación internacional, como el sector privado. Obviamente yo estoy hablando en un tema ideal, ¿no? Un escenario ideal. El sector privado, ¿verdad? Y finalmente, yo creo que aquí hay un reto bien, no sé, complejo, por lo menos, y es el siguiente, y es de generar capacidades en los productores ante este nuevo escenario que tenemos en la agricultura nacional. Y es que ustedes ven por primera vez en la historia, un cultivo puede ser alimento, puede ser combustible, puede ser materia prima, o puede ser una acción en la bolsa de valores. Entonces, eso hace que en este momento entren al juego de la agricultura actores bastante fuertes. O sea, esos son los cultivos 4K que se habla ahora, que te pueden jugar el maíz, por ejemplo. El maíz puede jugar cualquiera de esos cuatro, o los cuatro papeles, los cuatro roles. Entonces, sí, esa entrada de nuevos actores, digamos que le pone un reto impresionante a la extensión rural para que el productor no termine pues orillado en este escenario. Yo diría que por ahí dejo esta primera respuesta, Luis Carlos. Doctor Mario, excelente. Creo que usted nos ha hecho unos aportes muy interesantes, sobre todo la parte de las limitantes que ve, creo que están muy bien caracterizadas y va a ser un insumo para todos nosotros para ayudar a construir y a ver cómo vamos cualificando los planes. Excelente. Muchas gracias, doctor Mario. Ingeniero David, vamos ahora a escuchar ya un poco, salirnos del centro del país, que muchos de los participantes y la gente nos cuestiona que somos demasiado centralistas y tienen alto grado de razón. Escuchemos a una voz de la costa, bueno, del Bello Bolívar. Buenas tardes. Ingeniero David, buena tarde, bienvenido. El ingeniero David, perdón, te presento, David Acuña Romero es un ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Córdoba, vinculado al sector público hace ya varias décadas y se desempeña actualmente como profesional especialista en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar y ha jugado un papel importante en la construcción del PDA del departamento. Bienvenido, ingeniero David. Entonces, igual, ¿cuál es la visión global que usted tiene como funcionario de la Secretaría? ¿Y cuáles son los logros, los avances y los retos para el Plan Departamental de Bolívar? Ingeniero David, bienvenido. Lo escuchamos, Buenas David. tardes. No sé si me escuchan bien porque el retorno no me se distorsiona. ¿Quién me escucha? Bueno, buenas tardes a todos los participantes, buenas a tardes. los compañeros, doctor Luis Carlos, por habernos invitado, y a todos los panelistas activos, a todos los asistentes. De acá desde la calurosa Cartagena le dio un saludo y un abrazo final en medio de esta pandemia. Bueno, hablando en tema, yo me enmarco en la
la ley 1836 de 2017, en donde ahí nos utiliza como que es un deber de todos los departamentos que debemos contar con un plan de extensión agropecuaria. La misma ley dice, debemos, son instrumentos de planificación, y cuando se habla de planificación, pues coja digamos, todos los sectores para planificar una forma de cuatrimestre, en donde definimos elementos, estrategias y operatividad para la prestación de servicios de extensión agropecuaria. Entonces, con el método de acompañamiento, pues, en la formulación del PDA, nosotros como Secretaría de Agricultura tenemos como esa obligación, pues, de acompañar en la formulación del plan. Nosotros definimos una serie de operatividad, comenzando pues comenzando con la unión o conocer nuestro terreno. Que si nosotros para planificar debemos con nuestro territorio, nuestro territorio, el departamento de Bolívar está dividido en 6 zonas de desarrollo económico social bien definidas, y tenemos 16 municipios. Nosotros con la pandemia pues tuvimos que jugar papel importante utilizando la tecnología a través de la plataforma. Pues eso es, imagínense que eso es una de las capacidades que debemos dar en el plan de desarrollo de extensión agropecuaria, en donde capacidades de desarrollo unas capacidades sociales para dirigirle esta oportunidad a los pequeños y medianos productores, que son el otro de la prestación de servicios, el acceso a la información y uso de la tecnología. La tecnología se hace evidente aquí hoy en día con la temática. También debemos tener en cuenta un enfoque de la sostenibilidad ambiental y una habilidad para participar política en instancias para el fin el conocimiento de los agricultores, la participación, el mecanismo participar en los conocimientos de las herramientas para la participación. En todo caso, pues nosotros como Secretaría de Agricultura, con el lineamiento que trazó digamos, la Agencia de Desarrollo Rural y asesorados también por FAO, hemos tenido la oportunidad de tener el plan de extensión agropecuaria de 2020 hacia el 2023. Hemos hecho un esfuerzo bien grande, porque hicimos reuniones virtuales con los 46 directores de humanos, con gremios, con las asociaciones, reunimos con SEA departamental. O sea, nosotros hicimos una integralidad hicimos una inspección institucional, gremial y de productores y de humata. Hicimos ese esfuerzo continuo durante casi 3 meses. Estamos el plan de extensión agropecuaria de la Asamblea Departamental el mes pasado y fue aprobado. Entonces, nosotros identificamos 5.500 pequeños productores del departamento para este año, para dar el servicio de asistencia técnica, para llegar a unos 20.000 durante el 4 años. Nosotros tuvimos la oportunidad pues, de ser asesorados por la FAO, que dije, pero ya nosotros el año pasado habíamos formulado el segundo plan de extensión agropecuaria sin contar con asesoría. Lo hicimos con nuestro propio esfuerzo, porque teníamos la experiencia. Lo importante de la extensión agropecuaria es conocer tu terreno, el grado de tecnología que tiene el agricultor. Nosotros tuvimos un apoyo con los planes anteriores de asistencia técnica, donde ahí aplicamos la parte de extensión rural integral, porque ahí tuvimos conocimiento de toda la parte productiva, la parte tecnológica,
la parte de comunicación, la parte de servicios públicos, vías, o sea, conocimos muy David, realmente medio minuto. la situación actual de nuestro pequeño y mediano productor. ¿Cuál es el reto más grande, así muy concreto, que tienen ustedes para hacia el futuro Bueno, con el PD? el reto que tenemos nosotros es... Aló, ¿me escuchan? Sí, hable, sigue. Ahí te escuchamos. Bueno, el reto muy nosotros, concreto. nosotros tenemos el reto es que nuestro pequeño productor, el usuario, objeto de este tema, a través de ella, se articula con los planes integrales que hay a nivel nacional, departamental y municipal, como son los planes de enfoque territorial, planes integrales de enfoque territorial y los PDET, el mismo plan de desarrollo, para que nuestro pequeño productor tenga una capacidad, digamos, de negocio. O sea, vamos a organizarlo como empresarios, no simplemente sea que sea en la productividad y competitividad. Vamos a llegar a ese reto. Vamos a tratar de que nuestro departamento sea el primero en la actividad agropecuaria, pesquera y forestal, porque es la base de la economía de cualquier sociedad. Entonces queremos que nuestro pequeño y mediano productor sea primero en la situación productiva, en la economía departamental y regional. Muchas gracias, David. Yo diría que esa parte del reto es articular mejor el plan de extensión agropecuaria con otros planes que aplican al departamento, el plan departamental de desarrollo y otros planes específicos para grupos de poblaciones o para regiones que vienen funcionando. O sea, esa articulación es fundamental. Muchas gracias. Terminamos esta primera ronda con la primera pregunta de tipo general, escuchando una voz de la academia, pero con una característica que también ha estado haciendo un trabajo muy de campo, muy cercana a los productores, a las organizaciones, que es la doctora médica veterinaria Rosa Elsa Pérez Peña. Rosa Elsa es una persona con estudio a nivel de maestría en desarrollo rural, en extensión, con gran experiencia académica, docente, investigación, y actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, mi estimada doctora Rosa Elsa. Entonces, ¿cuál es su visión global sobre los avances, las limitaciones y los retos de los planes departamentales? Muy buenas tardes. Bueno, primero para aclarar que este es un tema que se está discutiendo en la academia a través de la Red Nacional de Extensión Rural, el RENER. Desde el 2014 hemos participado en la formulación de la Ley 1876 del 2017. Entonces es un tema que hemos venido analizando y estudiando. Es una red en la que participamos 20 universidades de Colombia. Entonces la visión global que se tiene desde acá en cuanto a los avances es básicamente que digamos, estos PDA permiten de alguna manera o buscan la articulación y evitar los esfuerzos múltiples y desarticulados y lo que nosotros llamamos el activismo en campo, que desgasta tanto a profesionales como a productores y que no permite ver, digamos, el impacto cuando uno va a evaluar qué es lo que ha pasado con todos esos recursos que se han implementado y con todas esas actividades que se han desarrollado. Otra de los avances que nosotros vemos es el enfoque sistémico de la extensión. Entonces, al tener un enfoque sistémico, la extensión se ve como un proceso y no simplemente como una parte operativa. Entonces ya se ve la planeación estratégica desde una ley, pasa a una planeación administrativa a través de estos PDA y llega a una parte operativa que tiene que ver con los consejos municipales de desarrollo rural, en donde vemos diferentes espacios de participación que son importantes. Y otra de las cosas es que ya se habla de un fondo de financiamiento o de financiación que es importante, que en la actualidad está como madurándose, porque como decía el primer participante, este es un ejercicio
joven, entre comillas, para comunidades tan tradicionales como somos la colombiana, donde un proceso, por ejemplo, de cambio de algunas costumbres, creencias y todo eso puede llevar entre 5 y 10 años comprender los nuevos procesos y no solo comprenderlos, sino implementarlos a través de actividades. Las limitaciones que vemos es precisamente esas mismas, digamos, avances. La comprensión de la complejidad de un proceso de estos, todavía seguimos buscando implementar actividades y actividades a las que estamos acostumbrados, como por ejemplo conferencias, confundirlas con el desarrollo de capacidades locales. Esa es una de las limitaciones. Otra es nos cuesta articularnos, no solamente de manera vertical en los diferentes niveles en que se da esta planeación de la extensión, sino también a nivel horizontal en el sentido de que como mismo Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria no coordinamos las actividades de investigación, formación y extensión. Entonces hay unas mesas departamentales donde se habla de lo de la innovación, mesas de innovación que son departamentales y donde se fija la investigación y donde se tendría que discutir también para no hacer doble trabajo si pertenecemos a una SNIA, se tendría que discutir qué necesidades de investigación, pero también de formación y relacionadas con la extensión, porque si vamos a estar en contacto directo a través de estos PDA y los consejos municipales de desarrollo rural y las comunidades, esas tres necesidades deberían estar articuladas. Y en este momento uno ve que lo invitan por separado a esos tres ejes cuando deberían existir de alguna forma, como se da en el Consejo Directivo de la ESNIA, espacios de comunicación de tipo horizontal. Por último, los retos en este primer punto a nivel global, el reto más grande es retomar cosas del pasado porque somos ahistóricos, retomar cosas del presente que fueron buenas, pero proyectarse al futuro, porque la pandemia nos ha enseñado las falencias que tenemos en cuanto, por ejemplo, al manejo de otras formas de extensión como las TIC, las competencias que tenemos como extensionistas o no tenemos, y digamos, las capacidades que tenemos para en realidad dejar participar de la forma que tienen que participar los usuarios del servicio. Todavía seguimos hablando de beneficiarios. Un usuario tiene una participación activa del proceso y su papel es diferente al que tenemos la academia, al que tienen los extensionistas, pero él tiene una participación activa y él entraría a ser parte en yo hablaría como si fuera una mesa de negociación de tipo horizontal donde todos estemos sentados. Eso es los avances hasta ahora, en la primera pregunta. Gracias. Doctora Rosa, muchas gracias. No, importante el papel de la academia. Ustedes tienen la capacidad que es la ventaja, de mirar el bosque. Muchos de nosotros a veces nos quedamos mirando el árbol y perdemos esa visión holística que es pues, el aporte, uno de los aportes fundamentales de la academia. Y pues destacar ese trabajo de Renner que viene, sabemos, de años atrás. Excelente ese aporte para estos procesos. Muy bien. Yo diría que no vamos a repetir lo que han dicho ustedes, pero lo que se nota es que todos han destacado que eso es importante, que hay avances, yo diría que tanto cuantitativos como cualitativos en estos planes frente a las versiones, a los modelos anteriores, pero igualmente todavía existen pues, limitaciones. Una de las que creo todos coinciden es que todavía hay limitaciones por la deficiente articulación que se da entre los actores de los subsistemas en los niveles nacional, regional y local. Y otras limitaciones que, por ejemplo, que anota los varios es la saturación que de pronto se da con las organizaciones campesinas. Llegan muchos funcionarios del sector público, sector privado, de las ONG, y la gente ya pues no sabe a quién atender. Eso es complejo.
Y bueno, la necesidad de cualificar mucho más a nuestros extensionistas, que tengan una visión mucho más integral. Y yo remataría diciendo una cosa, pues pues desde mi lectura, y es cómo realmente garantizar una efectiva participación de las organizaciones rurales, de los productores, de los campesinos, de los indígenas, de las comunidades afro, etcétera, etcétera. Y traigo a remembranza una frase que escribieron los estudiantes de la Universidad de París por allá en el año 68 sobre la participación. Escribieron una frase en la pared que decía: yo participo, tú participas, nosotros participamos, ellos deciden. Les dejo esa frase para que la analicemos, es decir, lo que implica un real proceso de participación para un verdadero desarrollo rural. Creo que hemos dado pasos, pero hay que avanzar mucho más para que haya una real, una profunda participación de las comunidades, de las organizaciones, de todos los actores que viven en la ruralidad y que están contribuyendo al desarrollo del país. Muy bien, muchas gracias a todos por esto. Aquí solicitaría a todos los colegas en las siguientes preguntas, aunque creo que todos han sido muy juiciosos con el tiempo para que alcancemos a evacuar todas las preguntas. Volvamos, ingeniero, entonces, el doctor Hernando, para usted. Desde la lectura de la Agencia de Desarrollo Rural, ¿qué percepción tiene usted frente a la elaboración de proyectos en los departamentos, entendiendo que los proyectos son el mecanismo idóneo para comenzar a ejecutar o para seguir ejecutando los PDA? ¿Qué percepción tiene usted de país sobre el avance en la construcción de proyectos, doctor Hernando? Muchísimas gracias, doctor. En este momento yo tengo que señalar que los departamentos, a diferencia de los años inmediatamente anteriores, están manifestando su interés en formular un documento. Pero no solo en formular un documento PDA para cumplir con un requisito frente a la ley, porque al ser un servicio público se vuelve de prestación obligatoria y los departamentos pueden tener exigencias por parte de los diferentes entes de control. Más allá de poder obtener algunos recursos y de estas exigencias de orden obligatorio, hemos visto el interés de los departamentos en formular documentos que de verdad atiendan las necesidades de los productores. Ha sido importante convencer también a los productores de que no siempre se puede llegar a los territorios con tractores, con picas, con palas, con insumos, sino que la transferencia del conocimiento es muy importante y que allí el productor ocupa una posición muy importante, ya que el productor primero se debe interesar en recibir la prestación del servicio. Segundo, debe entender de qué se trata. Segundo, debe querer implementar el conocimiento y cuarto, debe poder. Por eso es necesario articular la prestación del servicio con los diferentes programas del orden local, del orden regional y del orden nacional. Para esta vigencia, doctor Leiva, vemos cómo juiciosamente ya 14 departamentos han formulado sus PDAs. Por citarle algunos, está el departamento de Nariño, el departamento de Bolívar, el departamento de Casanare, el departamento de Boyacá, está Sucre, los 3 departamentos del eje cafetero. Nuevamente repite Guainía, tenemos sorpresas como la de San Andrés y Providencia, que pese a sus dificultades en su estructura administrativa, al tener tan poquitos profesionales, logró formular un documento que representa lo que necesitan las comunidades, sobre todo pesqueras, de esta región. Y asimismo también fueron muy juiciosos en formular su proyecto de extensión, que es el que va a atender las necesidades de este PDA. Ya hay otros departamentos que tienen su PDA haciendo su curso en las diferentes asambleas departamentales, pero siempre, como le digo, doctor Leiva, en el entendido que esto, más allá de un requisito, es una herramienta que de verdad le puede servir al productor, que le puede llegar al productor para acercarlo, como lo decían los productores, al uso adecuado de los recursos, acercarlo en algo tan importante hoy en estas épocas de pandemia, al uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también acercarlo a ellas, porque hoy nos remitimos a que el productor, más allá de que nosotros queramos acercarlo a las tecnologías de la información y las comunicaciones, con la máxima herramienta que cuentan es con un teléfono flechita. Y es así que con diferentes programas también hemos buscado que en aquellos municipios donde hay conectividad, poder llegar con unas tablets, enseñárselas a manejar, también llegarles con contenidos precargados para que ellos puedan aprender viendo los videos.
Entonces me parece que este ejercicio ha sido un ejercicio muy interesante de construcción, de aprendizaje para todos. Está aprendiendo el productor, están aprendiendo los municipios, está aprendiendo el departamento, estamos aprendiendo nosotros, doctor Leiva. Como lo decía en el primer ejercicio, la ley es muy joven, la reglamentación apenas se ha dado 2018, 2019, incluso a hoy falta reglamentar algunos artículos como lo son lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, el artículo 35 que tiene que ver con la prestación del servicio por parte de los municipios y de los departamentos y que en algunas excepciones también lo puede hacer el Ministerio de Agricultura y lo puede hacer la Agencia de Desarrollo Rural. Este proceso ha sido un proceso continuo de crecimiento en el cual los departamentos se han ido interesando. Prueba de ello es que en 2 años apenas se formularon 8 PDAs y a la fecha de hoy, 8 meses que va transcurridos de los nuevos gobiernos, ya hay 14 PDAs formulados y 6 más que están haciendo curso en la Asamblea. Hay varios PDAs que también ya están terminados, atendiendo las diferentes exigencias de cada una de las vacaciones del territorio. Es preciso señalar que próximamente se sacará un proceso licitatorio en el cual participarán aquellos departamentos que a la fecha no solo cuenten con el PDA, sino que también ya tengan organizado su proyecto de extensión actualizado a la fecha para poder participar de las diferentes licitaciones. Perfecto, Hernando, muchas gracias por esos planteamientos interesantes. Tú has tocado unos temas que para nosotros como extensionistas, que sabemos que la comunicación es una de las herramientas más importantes para estos procesos de trabajo con las poblaciones rurales, y es romper paradigmas que incluso para muchos extensionistas, como el caso mío, los que ya tenemos unas buenas décadas encima, nos da un poco duro la tecnología. Y yo he tenido la experiencia personal de interactuar con productores rurales que manejan mejor tecnología que la que yo tengo, paradójicamente. Entonces, ahí hay un reto grande para el extensionista, tal vez lo dijo Rosa Elsa, de romper un poco de esquemas, y tal vez tú lo dices también, la resistencia al cambio. El extensionista, y este es un llamado porque aquí creo que están participando muchos extensionistas y asistentes técnicos, a romper paradigmas, a estar abiertos al cambio para que podamos contribuir efectivamente a que avancen los procesos. Muy bien. Escuchemos entonces a Mario Alexander en la pregunta siguiente para ustedes, para el IICA. ¿Cuál fue la mayor lección del apoyo del IICA y suya en particular en la elaboración de los PDAs de Caldas, Quindío y Risaralda? De pronto usted esbozó un poco la respuesta, pero aquí nos gustaría un poquito concretarla más, Mario. Bueno, yo digamos, tengo 5 lecciones muy puntuales que pues, se derivaron de ese ejercicio. Sí. El primero tiene que ver con que, digamos, si tú le imprimes un enfoque territorial a los PDA, seguramente vas a tener que en el PDA meter distintas estrategias de extensión. No es lo mismo generar procesos de extensión en territorios donde áreas protegidas son la predominancia, que donde hay andando agronegocios, por ejemplo. Ajá. Entonces, si tú metes enfoque territorial en los PDA, hay que hacer estrategias diferenciadas de extensión. Ok. La segunda es que en todos los ejercicios que hicimos, hay un amplio reconocimiento por parte de las comunidades hacia los extensionistas, hacia UMATA, incluso hacia el sector privado, las casas comerciales y pues cualquier tipo de asistente técnico o extensionista. Entonces, la comunidad, mira, en todos los departamentos, la comunidad expresó en las encuestas, en talleres, que reconocían el trabajo de extensión que se hacía. Qué bien. La tercera rápidamente tiene que ver con la segunda, y es que, digamos, las casas comerciales son casi
las que están prestando la asistencia técnica a los pequeños. Ujú. ¿Mm? Ya. Esa es como otra lección que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y finalmente encontramos que, bueno, dentro del ejercicio, los cuellos de botella más frecuentes están en la comercialización y los requisitos sanitarios. Ahí hay dos cuellos de botella bastante fuertes. Y finalmente algo que esto tengo que ponerle comillas, porque en medio del trabajo que la profesora Rosa hizo para nosotros, decía algo que es clave, y es que en la extensión hay distintos niveles, distintos actores. Ujú. Capaz ella lo amplía más ahora, pero digamos que ese sistema de extensión, pues tiene que tener en cuenta esos niveles que hay en la extensión. Hay unos niveles administrativos, unos operativos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de diseñar los PDA. Yo dejaría por ahí, me parece que son cositas muy puntuales, pero que pueden dar elementos para futuros ejercicios de estos. Gracias, Mario. Yo quiero retomar el último que tú señalaste y que también Rosa contribuyó a esa precisión, y es que a veces se piensa que es que el extensionista, o sea, que todas las funciones de extensión están en cabeza de un solo personaje, y eso es un error gravísimo, porque en la estructura ocupacional de la OIT y de otras entidades como el SENA no aparece la profesión de extensionista, sino que hay muchos roles, muchas personas de nivel profesional, técnico, tecnólogo y operarios que cumplen funciones, incluso directivos, como dijo Mario, que coadyuvan al desarrollo efectivo de un programa de extensión. Aquí en esto quiero dejar un mensaje, que seguramente hoy no lo vamos a desarrollar, pero esto es un mensaje para las entidades de formación, es que no podemos estructurar una oferta educativa única para todos estos actores. O sea, ¿qué necesita aprender de extensión el líder, el gerente de una EPSEA, por ejemplo? ¿Qué tiene que saber el profesional y los demás niveles ocupacionales? Tenemos que esperar que haya unas ofertas diferenciadas de capacitación para personas que cumplen diferentes roles en las estrategias de extensión. Entonces, y lo otro, Mario, un dato pues que como información para ustedes. En el caso de los ingenieros agrónomos, un estudio que hizo hace unos años estima que entre el 22 y el 25% de los ingenieros agrónomos, y esto puede aplicar para otros profesionales del agro, trabajan como asesores comerciales, es decir, promoviendo pues los diferentes insumos que conocemos todos, los fertilizantes, los agroquímicos, el plástico, los equipos de riego, las máquinas, etcétera, etcétera. Y esto pues es correlacionado con lo que tú señalas de que juegan un papel muy importante y tienen una presencia fuerte en las regiones. Ahora, ya el análisis, que no es el objeto de este panel, es el rol que cumplen, es decir, efectivamente sí prestan los asesores comerciales un servicio apropiado, suficiente de asistencia técnica, y si lo ponemos más complejo, ¿tienen un enfoque de trabajo hacia la extensión rural estas personas? Pues es una pregunta que dejamos ahí para debates posteriores, porque pues no es el objeto de esta actividad. Gracias, doctor Mario. No, pero Luis, discúlpame, solo para terminar esto, es el tema, lo que has dicho, el tema del extensionista, o sea, sí. Dado este enfoque tan integral, tú no vas a conseguir a alguien que sepa de todo. Entonces correcto. Ahí es donde uno dice, el extensionista tiene que ser un gestor. Un Ajá. gestor que de alguna forma identifique dónde está esa posibilidad de extensión, quién es el que sabe eso, sí. haga ese contacto con esa institución, sí. experto, etcétera, y haga, digamos, todo el proceso de acercamiento y luego de seguimiento a la capacitación, a lo que se tenga que hacer con el productor. ¿Ves? Sí. Entonces yo pensaría más en extensionistas como gestores, claro, con algún tipo de conocimiento específico, que como ese super extensionista que sepa de todo, ¿no? Es un tema de gestión. Es eso, gracias. Perfecto, muchas gracias por la aclaración y la ampliación. Ingeniero David, ustedes desde la Secretaría ya de Agricultura de Bolívar, ¿cómo ven? A ver, la segunda pregunta para usted. ¿Cuál ha sido el rol, desde su perspectiva, que han desarrollado las organizaciones de productores, los gremios,
en la construcción del PDA, porque ese es un punto importante para evaluar ante la participación. Objetivamente, la manera más objetiva, ¿cómo ve usted el rol de los productores, de los gremios, de la producción y de los otros actores sociales en la construcción del PDA del departamento? David. Luis, no te escuché. ¿Cómo evalúa usted el rol, el nivel de participación? No te escuché bien, Luis. A ver, ingeniero, el rol de las organizaciones de los productores y de los gremios de la producción allá en el departamento para la construcción del PDA. ¿Fue significativa? Qué pena, Luis, no, el retorno es muy malo, no te escucho, no te escucho. A ver. El rol de las organizaciones de productores en la construcción del PDA del departamento. Te escuché como rol de las organizaciones. Rol, el papel, el nivel de participación de las organizaciones. No te escuché bien. David, sí, tenemos ahí problemas de comunicación. ¿Cómo evalúas tú el papel de las organizaciones? No te escucho, retórnalo. Si apaga la cámara, te escucho organizaciones. Apaga tu cámara. Si me apaga tu cámara, David, a ver si se mejora eso. David, ¿cómo evalúas la participación de las organizaciones de los productores en la construcción del PDA del departamento? Sí, bueno, nosotros acá, pues, la organización de los productores y gremios jugaron un rol importante en la formulación del PDA. Nosotros en el anterior, en el del 2019 que formulamos, hicimos convocatorias zonales en 7 zonas del departamento Bolívar. Convocamos tanto productores como asociaciones y los gremios que hacían parte en las cadenas productivas. Nosotros tuvimos en cuenta las cadenas productivas de acuerdo por las zonas. Un ejemplo, en la zona de la Mojana de Bolívar es una zona exclusiva de cultivo del arroz y del maíz, y ahí convocamos pues a todos los actores que hacían parte de los gremios, como también de las asociaciones arroceras. El director de la UMATA pues fueron los actores principales en donde nos permitieron convocar a todo, digamos, a la asociación, gremios, hasta los mismos alcaldes participaban en la organización. Pero en el 2018 lo hemos hecho de forma virtual, ya usando todos los protocolos y organizamos las evidencias, porque es necesario tener evidencias, porque los entes de control están haciendo énfasis en que todo este tipo de proyectos que se realizan en medio de la problemática debe haber evidencias, ya sea grabadas o actual o grabadas en una forma de audio. Nosotros también tuvimos, digamos, la participación, organizamos los consejos departamentales con toda la institucionalidad, pues ahí desde el Banco Agrario, el ICA, sí, el Agrosavia y la institucionalidad pues, del sector agropecuario en Bolívar, como también la participación, invitamos a los entes de control, que en este caso fue la Procuraduría Agraria, y esto pues nos permitió que las organizaciones y gremios nos permitieran construir el PDA en el marco de la ley y con todas las arandelas que dije, pues la conformación y la elaboración del plan. Nosotros pues tenemos una buena, digamos, poder de convocatoria, modestia aparte, y lo importante aquí en la formulación del PDA es tener una buena comunicación, unos canales de comunicación con directores humanos, porque aunque algunos
en estos momentos son nuevos y como la experiencia nos ha permitido de que direccionarlos a ellos, porque los profesionales de la humata son a veces técnicos, hay algunos que son profesionales, pero nos toca pues esforzarnos y tratar de hacer la convocatoria, tanto para la formulación del seguimiento y la formulación del PDA, como para la entrega de este documento a la Asamblea para que lo apruebe. Perfecto, David. Excelente, muchas gracias. Muy bien, terminamos esta segunda ronda con la doctora Rosa Elsa. Rosa Elsa, en su concepto desde el punto de vista teórico, conceptual, ¿cuál tú destacarías como el avance más importante del PDA frente a los planes departamentales de asistencia técnica? Básicamente lo que nosotros vemos que se divide como en 3 aspectos o 4. Primero es retomar la persona como eje central del desarrollo rural desde la extensión. Entonces, cuando se retoma la persona, se le está dignificando a la persona y se le está dando espacio de participación más activa. Y en ese sentido, al hablar de bienestar de esa persona, porque ya se empieza a hablar de procesos de bienestar de esa persona ahí a través de los procesos de extensión rural, entonces se habla también del bienestar ambiental y del bienestar animal, y ahí estamos metiendo la sostenibilidad de manera más directa. Entonces, esa mirada centrada en la persona lleva a otros procesos que muchas veces obviamos cuando solo nos centramos en la tecnología o en la técnica. La otra es que ese ejercicio de articularnos casi que convoca al desarrollo de trabajo en redes y trabajo colaborativo, al que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a un trabajo competitivo, solitario e individual. Entonces, este ejercicio de tener una mirada sistémica y de articulación vertical y horizontal lleva a que uno debe tener la capacidad de articularse y trabajar en redes con otros, digamos, actores del sistema, porque es que ya no estamos hablando de un espacio monoactoral, sino multiactorial y diferencial. Lo que decía Mario, es que no solamente es las diferencias entre los niveles, los 3 niveles o 4 niveles de actuación que hay en el proceso de extensión, sino también en los territorios. Sí, señor. Entonces, Lo escucho, doctor. se tienen en cuenta estas cosas, se tienen en cuenta estas cosas. Y el otro es, que también es un cambio conceptual, es el reconocer que existen otros tipos de saberes. Entonces, este PDA, al escuchar, digamos, y hablar de innovación abierta e innovación colaborativa con las comunidades, está permitiendo el rescate, la revalorización de muchos saberes que se han perdido y que pueden ser apropiados y que deben ser analizados, estudiados, y también visualizar muchos saberes que han llevado a tener problemas, bien sea con los animales, con el medio ambiente o con la misma salud de los humanos a través de lo que llamamos inocuidad alimentaria. Entonces, todos esos procesos cambian completamente el enfoque y son cambios conceptuales grandes que una vez uno los analiza lleva a diferentes aspectos que quizás sueltos no se hubieran logrado. Perfecto. No, excelente ese balance, Rosa Elsa. Yo diría que aquí que la reflexión que quedaría, el reto, pienso yo, no sé cómo lo veas tú y los demás, es qué nivel de apropiación de estos desarrollos, de estos enfoques conceptuales vamos logrando dentro de la masa de extensionistas y asistentes, y yo diría, y de funcionarios. Yo pienso que, no sé, pueden haber avances, pero creo que hay retos grandes para los próximos años. Tú lo decías hace un rato, la sociedad nuestra es una sociedad altamente conservadora en sus costumbres, en su cultura, que eso tiene ventajas, pero también nos genera dificultades para
para afrontar los retos y los cambios. Entonces, creo que ahí va a haber un trabajo muy interesante de actualización, de profundización en la capacitación de todos estos actores, pues para lograr formar unos equipos realmente con una visión diferente, con herramientas nuevas para poder avanzar. Muy bien, como el tiempo nos va agobiando, yo revisando las preguntas, hay unas preguntas que ustedes ya respondieron, algunas de las falencias que tienen las instituciones. Entonces, yo voy a pasar a la última pregunta porque quiero dejar un espacio para escuchar las inquietudes de los participantes, colegas panelistas. Doctor Hernando, la tercera y última pregunta para ustedes. Hay críticas en diferentes niveles hacia el centralismo de las instituciones del Estado, de la mayoría de instituciones, que son muy centralistas. En el caso de la agencia, ¿cómo ves tú cuáles son los retos de la Agencia de Desarrollo Rural para avanzar más, para descentralizar más su acción hacia el futuro, para lograr mayor efectividad en la ejecución de su rol, que es muy, muy importante en la ejecución de la ley? ¿Qué perspectiva le das tú a avanzar hacia una mayor descentralización de la agencia para estar más cerca de los procesos en los departamentos, doctor Hernando? Gracias, doctor Leiva. Siempre el tema de los recursos es un factor determinante. Sin embargo, la Agencia de Desarrollo Rural cuenta con 13 unidades territoriales, las cuales tratan de cobijar de una manera muy efectiva la totalidad del territorio nacional, entendiendo las complejidades también del acceso a algunos territorios. Sin embargo, hemos intentado no apartarnos del contacto directo con la gente, en el entendido y el lema de la agencia que nosotros no somos de escritorio, sino de territorio. Y de hecho, en estos dos procesos, el proceso del año pasado y el proceso de este año, lo que se han hecho procesos licitatorios desde el orden nacional, pero lo que se busca a partir del otro año, cuando ya esté habilitado el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, es que ojalá se puedan hacer convenios con los departamentos y que en una unión que puede ser de dos partes o que incluso puede ser tripartita, teniendo en cuenta los aportes del presupuesto general de la nación, los de las gobernaciones y los de los municipios, se puede hacer una mayor atención a los diferentes productores y que ojalá podamos triplicar los esfuerzos. Se busca también que puedan llegar recursos de otras fuentes, como lo son los organismos de cooperación internacional, y de pronto algunas fuentes como son los regalías, pero sí hemos querido fortalecer las unidades territoriales. Este año tuvimos una dificultad por parte de la agencia y fue que perdimos la posibilidad de ampliar la planta temporal de la agencia, pero ya se aprobó el proyecto mediante el cual se va a crear la nueva planta temporal, la nueva planta provisional, llamémoslo, y eso va a permitir que estas unidades técnicas se vean fortalecidas con más de 200 profesionales distribuidos para las 13 territoriales que a su vez van a llegar a cada uno de los departamentos. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Nosotros entendemos desde el orden nacional que nosotros estamos para generar los recursos, para buscar los recursos, para entender y para interpretar la política pública del Ministerio de Agricultura, pero que son los departamentos quienes conocen sus necesidades, sus realidades, su vocación y que son ellos quienes deben ejecutar sus recursos en el entendido de que los proyectos nacen desde ellos mismos y nacen desde los productores. Hernando, muchísimas gracias por sus aportes, por su contribución, por su respuesta. Doctor Mario Alexander, desde el IICA y tú como funcionario con una visión internacional de estos procesos en América Latina, es decir, ¿qué presión tiene el IICA, y pues diría Oficina Colombia seguramente, frente al proceso global de planeación para el desarrollo rural? ¿Qué presión tienes tú globalmente? Ya no solo lo de los PDA, sino toda la política hacia el desarrollo rural. ¿Cómo la ves tú en Colombia? Es decir, comparando el contexto de América Latina, ¿estamos bien, regular o vamos muy atrasados? No, Luis, yo creo que Colombia siempre ha sido pionera en todos estos temas de planificación rural. Yo quisiera aquí recalcar algo y es que, por ejemplo, el enfoque territorial del desarrollo rural empieza en Colombia, o por lo menos empieza a hacerse realidad en programas de hace décadas, como el DRI, un programa, aunque tuvo, bueno, ciertas connotaciones contrainsurgentes, pero el PNR de alguna manera también
rescataba principios del desarrollo territorial. Luego Brasil viene, lo que pasa es que Brasil entra en la década del 2000 con una fuerza impresionante y sobre todo con recursos, ¿sí? Claro. Con recursos financieros, lo que hace pues que Brasil se muestre como la vitrina y la vanguardia de todo este tipo de procesos, pero Colombia siempre ha estado digamos, a la vanguardia de estos procesos en Latinoamérica. Tan es así que esta ley me parece que con todos la juventud que tiene, como decía el doctor Estupiñán, y todas las necesidades de articulación y seguramente los procesos dispendiosos de implementación, pero me parece que es una ley que realmente es bastante innovadora y bastante integral. Y si nos vamos un poquito ya al fondo institucional de la planificación, nosotros tenemos aquí un sistema de planificación muy, digamos, consistente, como es la UPRA, ¿cierto? Es un sistema de planificación productivo y ambiental bastante completo que involucra vocación ambiental, vocación productiva y una visión de mercado. Y que eso yo creo que es importante. Sin embargo, pues como todo es susceptible de mejorar, yo creería que, por ejemplo, el sistema de la UPRA, que es tan bueno, yo creo que está muy volcado hacia el mercado y sobre todo hacia un mercado externo. Y eso tiene sus problemas y lo podemos apreciar en contextos coyunturales y excepcionales como el COVID. O sea, si tú no dejas un espacio para la seguridad alimentaria, para el mercado interno, pues seguramente podemos llegar a tener serios problemas. Entonces, como yo les decía, nosotros tenemos unos, o sea, digamos, los cultivos de hoy tienen cuatro utilidades: alimentos, materias primas, combustibles y además acciones en la bolsa internacional. Entonces, un sistema de planificación rural debería contemplar espacio para todas esas actividades en el país, que yo estoy seguro que hay ese espacio. Entonces, yo pienso que si bien vamos bien, creo que hay esas oportunidades de mejora, ¿no? Pero en general yo creo que el país en ese tema vamos bien. Ahora, el gran reto no es planificar, es territorializar, es ejecutar, ¿no? Ejecutar, Y ejecutar. ahí porque los colombianos tenemos una fama a nivel Latinoamérica y es que somos excelentes para planificar, pero no tan buenos para ejecutar. Es Así es. eso, gracias. No, excelente aporte. Es que es bueno tener esas visiones porque a veces nosotros eh, somos me parece que a veces somos un poco, voy a decir una palabra que, un poco masoquistas y pensamos que pues que estamos en la peor situación y que bueno, en la cola del mundo y no, uno queda aterrado cuando escucha gente de fuera, de Europa, de Estados Unidos, de los países, de todas partes del mundo y con unos conceptos interesantes sobre nuestros desarrollos en diferentes tópicos. A veces, lo que yo decía, tal vez nos quedamos mirando nuestro árbol y no miramos el bosque. Entonces, por eso esos aportes que hacen personas como Mario, que tiene una visión más global, son interesantes, importantes y yo diría que también motivadores. Gracias, Mario. Ingeniero David, ¿me escucha? Sí, claro, lo escucho, perfecto. Bueno, ingeniero, la tercera y última pregunta para usted. Para la Secretaría de Agricultura de Bolívar específicamente, ¿cuál es el mayor reto para el año entrante frente al proceso del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria en el contexto de esta pandemia? O sea, porque eso fue una cosa que no estaba en la planificación de nadie. Todos los planes de alguna manera quedaron casi que obsoletos, los planes operativos y entrar a hacer ajustes. ¿Cómo ven ustedes el reto del desarrollo del PDA porque la pandemia así pase el punto crítico y todavía nos acompañará por mucho tiempo? ¿Cómo ven ustedes el manejo de esa situación para el año entrante? Andrés, por favor. Ya, ahí está abierto el micrófono, David. Ingeniero, hable, por favor. Está abierto el micrófono, David, habla. Bueno, a lo que alcancé a escuchar, Luis, nosotros tenemos acá un reto muy grande, pero antes de contestar la pregunta, quiero caracterizar mi departamento. Tenemos un privilegio de tener el departamento irrigado por los dos grandes ríos de Colombia, como es el Magdalena
y parte del río Cauca, que desemboca en el río Magdalena, en Bocas de Guamal, en un brazo del Magdalena. También tenemos los 3 pisos térmicos, tanto en la costa como en las estribaciones de San Lucas, a unas temperaturas pues muy de 20 a 25 grados, como también tenemos la oportunidad de tener una gran gama de cadenas productivas, que eso nos ha permitido que seamos los primeros en producir, un ejemplo, la yuca, el arroz, el maíz, primero en producir el cultivo de ñame. Somos buenos productores de aguacate, somos productores, somos también, tenemos una explotación piscícola y pesquera muy grande, tanto marítima como continental, que tenemos la oportunidad de, como lo dijo nuestro compañero del ICA, pues tenemos unas potencialidades para contrarrestar lo que es la situación actual en la salud de las personas, la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos un reto grande, pues, en que a pesar de que tenemos una mayoría, un porcentaje alto de pequeños productores con una deficiente tecnología para implementar su producción, y también hay deficiencia en los canales de comercialización, hay deficiencia en la agroindustria o en procesamiento, como también hay una deficiencia en la parte gerencial y organizacional y empresarial. Pues nosotros tenemos ese reto y es capacitar pues a un número significativo de los pequeños productores en los enfoques que ha establecido la ley, pues de la ley esta, pues que es los enfoques de desarrollo de capacidades humanas y técnicas, desarrollar capacidades sociales integrales en el fortalecimiento a la asociatividad, fortalecerlos en acceso a la información y uso de las TIC, fortalecerlos en gestión sostenible de recursos naturales, que es importante porque muchas veces se estigmatiza al pequeño actor, que es el que deforesta, el que daña el suelo porque no tiene una tecnología que genere una productividad y que sus productos sean competitivos y que tengan una calidad para el mercado. Nosotros tenemos un retante, pues, como Secretaría de Agricultura, en donde poder llevarlos a que los proyectos productivos estén enfocados y estén elegibles en el plan de desarrollo departamental, en infraestructura, en transformación, en comercialización de los productos agropecuarios, y tengamos, digamos, una oportunidad de generar unos ingresos y una condición pues social que le permita tener una vida digna a nuestros pequeños productores, que son muchos. Ok, perfecto, David. Muchísimas gracias. Usted ha dicho una serie de cosas interesantes. Yo quiero solamente, pues todas son interesantes, pero destacar una en la que la cooperativa, tiene todo el interés de contribuir, y es el fortalecimiento de los procesos de asociatividad. Pero aquí haciendo como un matiz, hay que impulsar procesos asociativos que nosotros llamamos socioempresariales, que se supere esa visión muy asistencialista, muy de esperar pues casi que la limosna del gobernador o del alcalde, y que sean empresas verdaderamente con una visión muy social, pero también muy empresarial, y obviamente pues con un enfoque también de sostenibilidad ambiental, social y productiva. Y las otras cosas pues todas son importantes. Usted habla de mejorar, fortalecer los canales de comercialización, de fortalecer los productos de valor agregado, de procesamiento, la parte gerencial. Todas las cosas son muy, muy importantes, y pues creo que hay mucho espacio para hacer muchas cosas. Terminemos esta tercera y última pregunta escuchando la academia. Doctora Rosa, ¿cómo ves tú, y pues me imagino que la universidad también compartirá, cuál considera que es el mayor reto de la academia, no solo de la Universidad de Antioquia, sino de la academia en Colombia para los próximos años, en lo pertinente a abrirnos horizontes para el desarrollo rural y para los pueblos de extensión rural en particular? Bueno, son muchos, pero voy a fijarme en 3 únicamente.
Perfecto. El primero es el fortalecimiento de mecanismos de apropiación social del conocimiento, porque investigación y conocimiento se genera mucho, pero se queda en el anaquel. Por un lado, porque no se, digamos, hace gestión de ese conocimiento, o porque ese conocimiento en cierta medida no es tan apropiable y útil para el medio en el cual nos desenvolvemos. Entonces, una es generar, es fortalecer esos mecanismos de apropiación social del conocimiento. La Correcto. otra es generar espacios de participación conjunta con los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, en donde está todo este enfoque de desarrollo rural parte. Entonces, esa generación de espacios es porque de cierta manera la academia ha perdido como su papel protagónico en lo que a responsabilidad social se refiere. Entonces, la responsabilidad social no solamente está vista como la función de generar estudiantes, sino generar estudiantes que presten una utilidad, y en este caso sería una utilidad para el sector rural colombiano, que es el que tiene más que ver con el desarrollo rural. Entonces, esos espacios de participación van más allá de eso. También tienen que ver con escuchar sus necesidades de investigación, con escuchar sus necesidades de innovación. Entonces, son espacios que deben generarse. Y por último, propender porque siempre tengamos, la mayoría de actores, una participación informada, porque lo que uno se da cuenta a veces en los espacios de participación que se abren tanto en el nivel nacional como departamental, local e incluso veredal, es que se confunden los espacios de participación como si fuera un espacio de quejas y reclamos. Cuando yo tengo un espacio de participación, yo debo aprovecharlo de la mejor manera posible, estando informando e incluso llevando propuestas ya estructuradas o generando ideas, llevando soluciones alternativas a la problemática que yo mismo encontré. Entonces, eso me invita a ser un participante más activo, y estos espacios dejan de ser, porque dejan de ser como tan nocivos, porque por eso a veces uno va y siente que perdió el tiempo, porque escuchó una serie de quejas, pero a la final otros toman las decisiones. Pero si uno lleva, digamos, planteamientos ya estructurados como organización, como individuo, como ciudadano, como docente o como cualquier, digamos, función que uno cumple en la sociedad, le queda más difícil a otro tomar una decisión frente a una propuesta que ya viene estructurada. No es tan fácil ignorarla a cuando yo presento una queja o cuando yo hago un reclamo. Esos tres espacios por ahora trabajaría. Estupendo, Rosa Elsa, maravilloso. Creo que hay ahí unos mensajes muy buenos para todos nosotros, en particular para los que están en el rol de la docencia, la investigación. Creo que nos deja unas opciones bien interesantes, Rosa Elsa. Colegas, muchas gracias por esos aportes de todos los cuatro. Creo que nos han enriquecido, nos han cualificado. Era uno de los propósitos de este evento. Pasamos a una parte que creo que es una característica en estos procesos de la extensión, y es el diálogo, escuchar la parte. Quisiéramos poderlos escuchar directamente, pero pues estas metodologías pues tienen ciertas restricciones por el tiempo y por otras razones. Entonces nos tocó escuchar preguntas a través del chat. Voy a entregarle en este momento la dirección de esta segunda etapa del proceso a Clara González, la ingeniera Clara, para que usted las preguntas que ha ido captando en el chat las vayamos formulando. Si son específicas, pues al panelista que vienen dirigidas. Y si son abiertas, pues queda para que el que quiera colaborar en la respuesta, bienvenido. Ingeniera Clara. Doctor Luis Carlos. ¿Sí? Doctor Luis Carlos. Sí. David. Antes de comenzar la pregunta, quisiera hacer un aporte para enviarles a ustedes, para que les repartan a cada uno de los participantes las etapas que nosotros tuvimos en cuenta para la formulación del plan
y enviarles ya el plan elaborado, los planes del 2019 y el 2020 a ustedes para que se los repartan a ellos. Ah, Eso es maravilloso. una del aporte que deseo hacer para... Estupendo, David, muchísimas gracias. Entonces, nosotros con las personas que se registraron, de las que tenemos sus correos electrónicos, con mucho gusto, lo más pronto posible. Ahora miramos con Joana si se alcanza mañana o a la mayor brevedad, estaremos remitiendo esos materiales. Muchas gracias, David. Creo que ese es un gesto muy, muy bonito, muy, muy colaborativo. Creo que se trata de eso, de compartir desarrollos, compartir logros, porque eso va a enriquecer, va a cualificar y va a facilitar procesos en otras regiones. Muchas gracias, ingeniero David. Muy bien, ingeniera Clara, le cedo el turno para que tú manejes lo de las preguntas a la persona respectiva. Tiene la palabra, Clarita. A ver, sí, gracias, tenemos una pregunta y una serie de apreciaciones interesantes que vamos a ir leyendo. La pregunta la hace María Angélica Leal y dice, para que la responda uno o varios de los panelistas, ¿se han implementado métodos virtuales de extensión agropecuaria? Y si es así, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno. La idea es que es abierta para respuesta de uno o de varios panelistas. Aunque Doctor no era el Leiva, tema, no sé si no era el tema específico, pues que estuviéramos hablando de eso, pero yo pienso que los colegas nos pueden aportar algún nivel de respuesta a esa inquietud de la señora participante. ¿Quién se le mide? ¿Quién arranca? Doctor Leiva, Doctor si me lo Hernando, permite, por muchas favor. gracias. Claro que sí. Como les comenté desde el principio, para el año 2019 sacábamos unos procesos, los cuales estaban en unos documentos estructurados a partir de los planes de extensión formulados por los departamentos, que contenían evidentemente una serie de eventos de extensión que estaban encaminados todos a que fueran de manera presencial. El tema de la pandemia que cobró muchísima fuerza a partir del 18 de marzo nos obligó a hacer unas adiciones y unas modificaciones a los contratos para atender algunas actividades de manera virtual. Ustedes saben que los decretos presidenciales prohibieron atender a grupos superiores inicialmente a 5 personas, luego a 10, luego a 30, se fue mejorando, pero en el entendido de que primero hay que preservar la vida por encima de cualquier cosa, la necesidad de proteger tanto al extensionista como al productor hizo que tuviéramos que reinventarnos. Esa palabra pues ya no me gusta usarla porque todos los días la usa alguien, pero pues es la realidad. Y nos tocó acceder a canales virtuales. Las dificultades que se han tenido es porque nuestros productores en sus diferentes territorios tienen muchas dificultades de conectividad, tienen muchas dificultades en el acceso a la tecnología, pero hemos acudido a diferentes fuentes, incluso hemos buscado trasladar a grupos pequeños de productores a los centros donde en los municipios tienen las redes Wi-Fi habilitadas, y en este momento se está buscando, como les decía, intentar entregarle a los productores unas tablets con unos contenidos precargados en los cuales está información ilustrativa sobre lo que se tenía pensado hacer de manera presencial frente a los diferentes métodos de extensión. Para la nueva convocatoria que se tiene planteada, se está planteando la alternativa de la virtualidad porque seguimos en un tema difícil. Los casos de coronavirus a diario están superando los 10.000 en el territorio nacional, y seguimos con la convicción de que hay que preservar la vida, hay que preservar al extensionista y hay que preservar la integridad y la salud de los productores, sobre todo la de los productores, ya que se encuentran territorios donde hay dificultades en redes hospitalarias y pues mucho más en elementos médicos que permitan que en caso de algún contagio se puedan atender de una manera adecuada. Muchas gracias, Hernando, por su aporte. Clarita, ¿alguna pregunta más? ¿O otro colega que quiera aportar? Yo quisiera aportar algo
al compañero que hizo la pregunta, es que nosotros también debemos tener en cuenta que el SENA está capacitando a una serie de profesionales o técnicos para prestar el servicio virtual. Como también hay que tener en cuenta que se está apoyando nuevamente, retomando la parte de las emisoras de la radio, porque la plataforma, por mucho que haya una tecnología avanzada, hay algunas veces que la comunicación no llega, el internet no llega a algunos municipios, a algunas zonas lejanas y la cobertura no es total o no llega. Entonces se está retomando nuevamente la radio para capacitar como extensionista, pues capacitar a los pequeños productores o a las acciones. Entonces les recuerdo que el SENA está capacitando a profesionales en extensión agropecuaria para este tipo de capacitación. Listo. Tenemos 3 apreciaciones que las voy a leer y si alguno de los panelistas quiere hacer referencia a ellas, con gusto estamos pendientes. Dice la primera, Luis Navarro nos dice, qué bueno sería promover la cultura de la asociatividad y dentro de el cooperativismo como alternativa para mejorar los ingresos de los productores agropecuarios. Esto sería una de las soluciones al problema de desempeño rural. La siguiente relacionada dice, si bien es cierto que los recursos para el sector agropecuario son cada vez más limitados, valdría la pena que se asigne parte de estos recursos a los productores con proyectos de economía solidaria. Y la tercera relacionada dice, importante es lograr la economía de segundo nivel para las asociaciones de productores. Claro está que en algunos sectores productivos se está implementando y se ha logrado de buena manera. Lo fundamental es que los productores salgan de su zona de confort. No sé si hay alguna apreciación. Yo, si me permiten, quería referirme a la primera, al tema de asociatividad, del fomento de asociatividad. ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Sigue. No, yo lo que creo es que se deben identificar, digamos, intereses comunes. O sea, tiene dos puntos dos aristas. El primero tiene que ver, es un tema cultural, y el segundo tiene que ver con un tema de intereses. Cuando uno analiza los procesos asociativos en el país, los más efectivos y los más sólidos son, por ejemplo, los de zonas de colonización o de grupos de mujeres. Entonces uno ve, por ejemplo, la zona de colonización porque es que todos necesitan la carretera o todos necesitan la escuela o todos necesitan el puesto de salud, etcétera. Y eso hace, o sea, una necesidad común hace que haya un incentivo a la asociatividad. Cuando buena parte de los programas son resueltos, el incentivo trata de esfumarse. En ese sentido, pienso que al declarar la extensión un bien público, a mí me parece que se puede ser una necesidad que integre y que fomente la asociatividad real, ¿no? Porque asociatividad de papel hay muchísimo y es lo que se ha generado. Yo te doy las gallinas, pero si hay asociación, entonces la gente se arma en torno a las gallinas y se pierde ese principio o sea, toda asociación tiene que tener dos principios, el de utilidad y el de identidad. Pero cuando tú le dices yo lo doy las gallinas, pero tiene que estar asociado, pues ese principio de identidad se pierde. Entonces, yo pienso que esa generación de necesidades comunes, como es en este caso el de la extensión, me parece que es un excelente pretexto, un excelente factor para fomentar la asociatividad. Pero también tiene que ver con un tema cultural. La asociatividad es la clave para salir de la pobreza porque te genera economías de escala. Pero desafortunadamente nosotros en Colombia es poca la confianza que nos tenemos porque pues de alguna manera se ha impuesto esa cultura del todo vale y cuando todo vale pues no hay confianza y para que tú te asocies es clave sentir confianza hacia tu socio y a su vez para
generar ingresos y economías de escala, pues es necesaria la asociatividad. Entonces no hay asociatividad, no hay economía de escala, no hay riqueza, y no hay asociatividad porque no hay confianza, etcétera, etcétera. Entonces por eso es tan importante ese trabajo que los PDA proponen de reconstrucción o fortalecimiento de tejido social, de valorización de los activos intangibles de los territorios, etcétera. Yo pienso que sin asociatividad es muy, pero muy complicado, sobre todo los pequeños que no tienen un capital pues para muy grande, es muy complicado avanzar. Pero una asociatividad, repito, asociaciones con principio de utilidad y de identidad, es decir, que le sirvan a la gente para algo y que además pues que tengan todo el arraigo territorial y los valores de la asociatividad. Gracias. Listo. Yo quisiera agregar algo también, y es Sí, que normalmente cuando trabajamos temáticas como esa de la asociatividad, creeremos que de la noche a la mañana se generen lazos o se tejan relaciones entre personas que muchas veces pueden ser vecinos y ni se hablan. Entonces, la asociatividad, como todos los procesos, también tiene como unos niveles. Y empieza con el nivel de desarrollo de organización comunitaria y de capacidades de trabajo colaborativo. Entonces uno podría empezar con unos niveles básicos aprovechando ciertos tipos de organización comunitaria tradicional que hay y a partir como por ejemplo organización entre vecinos, de mano prestada. Hay muchos tipos de organización comunitaria tradicional que llevan a que uno con el tiempo madure eso y termine en una asociación, pero la asociación no debería ser el fin, sino el resultado de un proceso en el que se tejen relaciones y lazos de confianza para un trabajo conjunto y obtener un resultado que es común para nosotros. Eso quería aportar. listo. Doctor Leiva, una respuesta muy corta, si me lo permiten. Sí, señor, claro. Frente al tema también de la asociatividad, frente a la prestación del servicio, cabe aclarar que la prestación del servicio público de extensión agropecuaria es la única convocatoria que no se presta que no necesariamente se presta a productores debidamente asociados. ¿Sí? Este se puede presentar a productores individuales que no se encuentren en ningún tipo de agremiación. Sin embargo, dentro de la prestación del servicio que se da, hay el segundo aspecto del enfoque de la ley, el que habla del desarrollo de las capacidades sociales de los productores, habla del tema asociativo, y para esta prestación del servicio se va a implementar que los extensionistas los vamos a capacitar en el tema de la metodología mía de la Agencia de Desarrollo Rural, que se lanzó hace aproximadamente 2 meses y en el cual se trabajan aspectos muy importantes como es el fomento y el fortalecimiento asociativo. Era algo muy corto. Muy importante, muy importante. En relación con el mismo tema, nos dice Angélica María, para esos procesos asociativos se podría integrar todo el programa de intervención de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del Ministerio de Trabajo. Y más de uno de los participantes le dice que excelente idea, que bien, que eso está, o sea, apoyan el proceso. Otro grupo nos dice Corpo Agroredes, con una apropiada planificación territorial agropecuaria sostenible, con normas técnicas, con normalización y legalización de las UPRAs, podríamos estar hablando de una eficiencia en nuestro agro colombiano. Luis Navarro agrega, eso está bien, pero sería más eficiente si esta planificación se realiza simultáneamente con el Plan de Ordenamiento Territorial POT de los municipios. Y Angélica María Leal dice, para esos procesos asociativos, no, discúlpeme, es eso. Hasta ahí esas dos apreciaciones. No sé si alguien quiere opinar. ¿No? Listo. Luis Carlos, el micrófono.
Clarita, Sí, señor. un aporte a esto. Yo quiero un poco contextualizar, diéramos, en el país, si uno mira el desarrollo de la asociatividad, generalmente decimos que es muy deficiente, pero realmente cuando uno mira por lo menos el número de organizaciones que hay comunitarias es impresionante. En la parte cooperativa y asociativa no tanto, pero yo quiero un poco contextualizar en un país que seguimos en conflicto, aunque ha disminuido, pero estamos en conflicto prácticamente toda la vida republicana. Cuando yo fui funcionario SENA ya hace unos buenos años, igual que Clara, yo tuve la experiencia nosotros trabajamos impulsando mucho la creación de cooperativas por allá en los años 80, 90, y eso fue, digamos, una cosa terrible porque muchos de la gente que capacitamos, sobre todo los dirigentes, los miembros de los consejos, los gerentes, los líderes, en muchas regiones del país fueron, si no asesinados, fueron desterrados, pues porque por todo este conflicto y por todos estos grupos ilegales armados, los de un lado los veían como que eran del otro lado y al contrario, me he dicho, se volvieron enemigos de lado y lado. Entonces, todo lo que era la asociatividad, hacer cooperativas, se volvió una cosa peligrosísima en la mayoría de zonas rurales de Colombia. Entonces, las poblaciones quedaron, pues, obviamente muy marcadas, muy golpeadas por esta situación, y salir de todo ese lío, pues, nos ha costado mucho, pero creo que vamos avanzando. Y yo personalmente soy un convencido de la forma cooperativa, siendo las otras interesantes, para mí la que tiene más perspectivas jurídicas, de crédito, de apoyo institucional, es la forma cooperativa, pero como dijo Elsa, haciéndolas bien hechas. A mí cuando era funcionario me ponían, dijo Luis Carlos, este próximo semestre tiene que crear 6 cooperativas. Imagínense, entonces eso se volvió un reto personal y tocaba ahí cuadrar las cosas y bueno, casi que amarrar la gente para mostrar el resultado. Ese es un mal proceso. Eso tiene que seguir una dinámica de acuerdo a las posibilidades, las necesidades y el interés y la motivación y, como decía Mario, la identidad de la gente. Pero bueno, me estoy adentrando mucho en un tema que espero vamos a hacer en otro panel más adelante. Colegas, como yo quiero ser respetuoso del tiempo de todos ustedes, sobre todo de los panelistas que muy gentilmente nos han dedicado un buen tiempo, y ya nos quedan unos poquitos minutos para esto. Sí. Clarita, pienso que no hay tiempo para más preguntas ni intervenciones, y yo pasaría a darle el espacio a Paul Weisberg, nuestro gerente general, para que haga, pues, no sé, algún cierre y su conclusión y ya terminar esta actividad. Doctor Paul. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Pues realmente muy fructífero este panel. Creo que todos aprendimos mucho. Quiero agradecerle mucho a los doctores David Acuña, Hernán Estupiñán, a la doctora Rosa Elsa Pérez y a María Alexandra Moreno. Fue muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista de nosotros, Copagrocol, pues vemos la importancia que hay en la asociatividad, y pues es una de nuestras metas, es tratar de ver a ver cómo logramos que se haga una asociatividad en el campo colombiano y cómo podemos ayudar a manejarla. También en toda la parte de capacitación y de organización, entonces, y de formación. Quiero dar las gracias a todos, bienvenidos, y vamos a seguir con otros charlas de este tipo, con otros temas. Vamos a hablar de comercialización, de post cosecha y de agroindustrias, y ya les llegará la invitación para estos temas. Y pues buenas noches y muy agradecidos, y esperamos que el agro en Colombia realmente supere la pandemia y lleguemos a tener un agro súper bueno, como el mejor de Latinoamérica. Gracias. Bueno, yo no sé si alguno de los panelistas quiere decir alguna cosa muy corta de cierre, alguna frase de remate o no. Por ahora, ¿alguno quiere decir algo más? Muy cortico, de 30 segundos. No, yo agradecido por la invitación y pues decirle que acá en Cartagena, pues cuando se abran las puertas al turismo, acá lo recibo con los brazos abiertos y pues estoy a su disposición para hacer el guía turista. Téngalo por seguro que por allá estaremos apenas se pueda, mi estimado, y muchas gracias.
¿Algún otro colega quiere alguna cosa final? No, yo Fernando, quería agradecer, Mario. agradecer la invitación y reiterar que el reto ahora es implementar esos PDA Esos PDA. con toda la, digamos, integralidad y la visión holística que se plantea desde la ley. Creo que ese es el gran reto ahora. Gracias. Mario, muchas gracias a ti y Buenas noches. Extensivo al doctor Humberto. ¿Sí, alguien más? Sí, ¿me regala un segundito? Por favor. Habla sí. Hernando García Rojas. Hernando García Rojas de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Roldanillo, Valle del Cauca. Hernando, por favor. Yo soy docente. Hernando. Sí. Sí, concreto. Dime. Yo soy docente del área agropecuaria y manejo los cursos de extensión y desarrollo rural. Yo solo quiero decir, y es que en manos de las instituciones primero y del Estado está en que se fundamente una muy buena aplicación de esta nueva ola de extensión rural y o asistencia técnica. Pero también está en manos de los que podamos estar al lado de las organizaciones de base en el campo, hacer la promoción, la organización y la orientación de los procesos para que sean efectivos. Muchas gracias. Gracias, profesor García, por su aporte muy importante. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más final? Doctor Leiva, agradecerle Fernando. a usted por la invitación a este espacio tan importante para que muchos de los invitados pues conozcan lo que venimos haciendo en la implementación, en un proceso que no ha sido fácil, pero que lo hemos adelantado con total transparencia, con total honestidad, intentando hacer las cosas bien. A veces siempre nos van a criticar por hacer las cosas. Cuando uno no hace nada, evidentemente jamás lo van a criticar, pero siempre confiando en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el beneficio del productor. Es importante que la gente sepa lo que viene adelantando la ADR en cooperación con muchos de los actores que se encuentran aquí como panelistas. Muchísimas gracias. Bueno, Hernando, no, a ti muchas gracias por siempre, contigo hemos trabajado en todo esto del sistema, muchas gracias y cuente pues con la organización para cosas que podamos hacer conjuntamente. Muy muchas bien, gracias, entonces. Muy buenas noches. Gracias, Hernando, que estés bien. Colegas, con esto entonces damos por terminado este evento. Agradecemos a todos los participantes, a nuestros panelistas, a los directivos de Coagrocol, a Clarita por su labor en la gestión de las preguntas, a Giovanna y a Andrés, nuestro apoyo logístico. Una muy buena noche para todos, un buen fin de semana y bueno, éxitos en sus actividades personales y profesionales. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, Luis. Encantado. Hasta David. luego, que estén bien. Mario, feliz noche. Gracias por todo, muy amables. Feliz noche, gracias. Gracias, gracias.